todos, ¿cómo están? Vamos a empezar para ponernos un poquito en tema hablando de lo que es la hipertensión arterial resistente y cuándo deberían derivarla al especialista. Primero, antes que todo, definir qué es la hipertensión arterial resistente y fíjense en que la presión arterial resistente es aquella presión arterial que persiste por encima de 140-90 milímetros de mercurio, estando el paciente en tratamiento con 3 drogas, de las cuales serían un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un bloqueante cálcico y un diurético de tipo tiacídico preferentemente. Todo esto a las dosis máximas o máximas toleradas. ¿Bien? Otro concepto que surge a partir de la definición de lo que es la hipertensión arterial resistente es evaluar y descartar lo que es la pseudoresistencia. Y esto es un dato no menor, porque como vamos a ver más adelante, la prevalencia de hipertensión resistente varía bastante dependiendo muchas cosas, pero también es mucha la tasa de pseudoresistencia. ¿Y a qué le llamamos pseudoresistencia? Aquellos pacientes que son aparentemente resistentes, pero como vamos a ver más adelante, no están así. Clasificamos un poco los tipos de hipertensión. Fíjense en que hablamos de hipertensión arterial resistente, aquella que tiene más de 3 drogas, a 4 drogas, que si la presión arterial está controlada, eso sería una hipertensión resistente controlada, pero en aquellos pacientes que aún teniendo más de 5 drogas tengan presión arterial de más de 140-90, hablaríamos de hipertensión arterial refractaria. Por otro lado, volviendo al concepto de pseudoresistencia, una de las cosas fundamentales que debemos hacer en los pacientes cuando vienen al consultorio es en primera instancia tomarles adecuadamente la presión arterial. Es fundamental, no vamos a repasar todos los ítems, pero que la presión arterial esté en la posición adecuada, el brazalete, el paciente sentado, que además de eso, el tensiómetro que utilicemos sea un tensiómetro validado, son todos parámetros que nos pueden hacer tener valores que no son del todo correctos y obviamente tener además una presurometría para evaluar lo que representa este cuadro, que son los perfiles de hipertensión arterial, ¿no? Donde tenemos pacientes que en consultorio están hipertensos y en domicilio están con la presión arterial normal, y si están medicados hablaríamos de fenómeno de hipertensión rojo blanco. Con lo cual, deberíamos a priori tener necesariamente las dos cosas para evaluar inicialmente a los pacientes. Pero ¿qué también tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar otros conceptos y entre ellos tenemos que ver que el paciente esté con el tratamiento adecuado, es decir, que esté con la medicación adecuada, que esté haciendo la dieta episódica, que esté esté además cumpliendo con la parte higiénico-dietética, intentando bajar de peso por lo menos. Además de eso, necesitamos que se descarte hipertensión arterial secundaria. Hiperaldosteronismo es una de las causas más frecuentes, digamos, de hipertensión resistente, enfermedad renal también. Y que haya uso de otros medicamentos que puedan interferir con los antihipertensivos. Como ustedes saben, los analgésicos, los corticoides y demás. Causas de falla de conocimiento y control de la hipertensión hay muchas. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Las que dependen de nosotros como médicos. La mayor parte de las veces estos pacientes están con tratamiento insuficiente, sin las drogas adecuadas y con combinaciones que no son las correctas y muchas veces incluso la inercia médica hace que no se ajuste el tratamiento cuando se tenga que ajustar. Tanto es así, fíjense que si uno analiza causas de pseudoresistencia, fíjense en que el tratamiento insuficiente involucra, por lo menos en este estudio, más del 60% de los pacientes. O sea, tratamiento insuficiente, todo culpa nuestra, ¿no? Claramente. Como causas relacionadas a lo que es la falta de adherencia al tratamiento, fíjense en que tenemos desde lo que es la polifarmacia, el nivel de instrucción del paciente, que el paciente se controle o no la presión a nivel en la casa, la decisión a veces del paciente de no tratarse adecuadamente, entre otras, ¿no? Todo esto tiene que ser evaluado previamente. Esta es una diapositiva seguida por Pablo. Acá van a ver que tienen, cuando hablábamos de prevalencia de lo que es hipertensión resistente, adherencia de los pacientes,
Fíjense que la no adherencia de los pacientes es bastante importante, pero si además de eso le sumamos la adherencia parcial del tratamiento, estamos hablando de cifras muy, muy altas de falta de adherencia y más en este grupo de pacientes. Con lo cual esto es algo que tenemos que reforzar en todas las consultas. Nombrando rápidamente, las últimas guías hablan de a qué pacientes deberíamos sospechar hipertensión secundaria. Y fíjense que hablamos de pacientes jóvenes, menos de 40 años, que tengan, o cualquier grado de la infancia, que tengan hipertensión grado 2 o 3. Hablamos también de el desarrollo repentino de hipertensión severa en pacientes que eran controlados previamente. Inestabilidad de la presión arterial, esto ya lo dijimos. Hipertensión resistente verdadera es otra causa para estudiar, que es lo que venimos hablando. Emergencias hipertensivas. Hablamos de emergencia hipertensiva, acuérdense, cuando hay daño de órgano blanco mediado por hipertensión. Hipertensión grado 3 o maligna. Hablamos cuando hay mucho mayor daño de órgano blanco que al esperado para el nivel de hipertensión que los pacientes tienen. Cuando hay clínica sugestiva de alguna enfermedad endocrina o renovascular. Cuando hay sospecha de SAOS, el SAOS también es una causa importante de pseudoresistencia. Y cuando hay hipertensión severa en el embarazo. Una de la guía europea del año 2023 nos trae este abordaje que es muy interesante desde el punto de vista de la edad para evaluar distintas causas, pero fíjense que a priori en pacientes con hipertensión severa en edad jóvenes uno debería descartar coartación de aorta, por ejemplo, o síndrome de aorta media, como así también enfermedades monogénicas o feocromocitoma, dependiendo la edad del paciente. No quiero andar mucho en esto porque quiero que lo escuchen a Pablo, chicos, más que nada. Hipertensión secundaria, lo que veníamos hablando, las principales causas de ellas, el hiperaldosteronismo primario, cosa que tienen que descartar principalmente en aquellos pacientes que vengan con hipopotasemia en el laboratorio, que tengan hipertensión severa y más si obviamente tienen un incidentaloma a nivel adrenal. Pacientes con enfermedad renovascular son aquellos que tienen hipertensión arterial maligna, hipertensión grado 3, que hagan edema agudo de pulmón recurrente, con una creatinina en aumento. Después, aquellos pacientes con feocromocitoma, la triada típica de tratamiento, palpitaciones, ahí de diagnóstico. Palpitaciones, cefalea de sudoración, también con incidentaloma adrenal, que ya como causas menos frecuentes, y la apnea obstructiva del sueño en aquellos pacientes con ronquidos, somnolencia, principalmente a nivel matinal, obesidad, hipertensión resistente. Un poquito para nombrarles la importancia del tratamiento no farmacológico. Fíjense que estas son todas las medidas que uno debería implementar en los pacientes que vienen al consultorio. Obviamente todas estas medidas son bastante difíciles de adecuar porque uno debe educar al paciente y eso lleva bastante tiempo, pero si ustedes suman cada una de estas medidas, estaríamos hablando de un descenso entre 15 a 20 milímetros de mercurio de la presión arterial, lo cual no es un monto despreciable. Y a modo de ejemplo, fíjense en aquellos pacientes con hipertensión resistente donde realmente se haga la dieta hiposódica, el descenso de la presión arterial que van a ver tanto sistólica como diastólica es bastante importante. Con lo cual, esto es algo que fundamentalmente tenemos que preguntarle a todos nuestros pacientes. Pero el título de la charla era ¿cuándo derivar al especialista? Y acá les traje un algoritmo con la opinión de cuándo deberían derivarlo. Fíjense que nosotros recibimos a un paciente con hipertensión aparentemente resistente, que estaríamos hablando según las guías entre un 10 a un 12% de los pacientes hipertensos. A este paciente deberíamos hacerle los estudios complementarios necesarios para descartar pseudoresistencia, como habíamos hablado, descartar causas endógenas de hipertensión secundaria, descartar hiperfenómeno de guardapolvo blanco, evaluar si no hay alguna falla en el tratamiento, y acorde a eso, una vez que hayamos corroborado todo eso, nos quedaría un 5% de esa población que sería nuestra verdadera población de hipertensos resistentes.
Hipertensión resistente, que dependiendo de la guía le vamos a agregar una cuarta droga. Si la función renal nos lo permite, la droga de elección es la espironolactona. Y en aquellos pacientes donde tengamos un filtrado glomerular de más de 40 milímetros, más de 40, evaluar y considerar la denervación renal, que es lo que vamos a charlar en la siguiente presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, buen día a todos, gracias al San Antonio por la invitación. La verdad que es un placer, hace muchos años que no pasaba por acá y cuando hoy llegué y el René me dijo, este es el San Antonio Modelo de Química, y dije, te debe haber equivocado, porque no era el que yo recordaba hace mucho tiempo. Gracias Yanni por la introducción y por la presentación. Bueno, la idea es que en los próximos aproximadamente 40 minutos hablemos de este tema de la denervación renal, que probablemente sea lo más novedoso que tengamos hoy por hoy en hipertensión arterial, más allá de que hay una serie y un número de drogas que se están desarrollando y que están viniendo en los próximos tiempos, pero que, bueno, ya tendremos tiempo seguramente de charlar sobre eso en el futuro. Pero vamos a hablar de esto que yo llamé una historia con final abierta, porque en realidad sabemos un montón de cosas ya de denervación renal, pero hay todo un montón más que no sabemos. Entonces esto realmente nos falta, si estuviéramos en Netflix ya estaríamos pidiendo la segunda temporada, seguramente porque nos está quedando algunas cosas mal. Y vamos a recorrer este camino, esta agenda que va a empezar hablando de algunos datos históricos muy breves, después vamos a hablar de cuál es el rol del sistema nervioso simpático renal en la hipertensión y por ende entonces cuáles son los mecanismos por los cuales una denervación renal va a bajar la presión arterial. Hablaremos un poco de la vasculatura renal y su relación con la eficacia de la denervación renal, que es lo único que va a tener un componente de hemodinamia, porque no soy hemodinamista y por ende no me meto, si me van a preguntar si cuánto French y cosas así, lo voy a decir, lo lamento chicos, de eso está el doctor que seguramente le va a poder responder. Vamos a revisar la evidencia clínica con los estudios iniciales y con los estudios actuales. Y esta división no es caprichosa porque en realidad la historia de la denervación renal en los últimos 15 años, que es desde donde aparece, tiene dos etapas. En poco tiempo, sin embargo, ya tiene dos etapas bastante definidas. Hablaremos de la eficacia y seguridad a largo plazo y después vamos a hablar de algo que es importante, que es la selección de pacientes y cuáles son los marcadores de respuesta al tratamiento para hacer un resumen sobre el final. Y esto no es un tema menor porque no es que todos los pacientes vamos a mandarlos a la denervación renal e incluso dentro de todos los resistentes no todos van a responder a la denervación renal. Y esto es lógico, como nos pasa con cualquier tratamiento antihipertensivo que hagamos. Entonces, si avanzamos, vamos a contar un poco una breve historia, porque la denervación renal formalmente el primer estudio fue el Simplicity 1 en el año 2009, o sea, 15 años sin monedas desde el primer estudio, entonces es algo realmente muy nuevo. Sin embargo, la denervación renal se hacía desde hace mucho tiempo atrás. Empezó alrededor de la década del 20, 30 del siglo pasado con lo que era la simpatectomía, que se hacía sacando toda la cadena simpática paravertebral, lo que se llamaba esplanectomía. ¿Esto qué hacía? Sacaban todo el output simpático, no solamente a nivel renal. Y entonces era, si ustedes lo ven acá, lo que se ven del grupo 1 al grupo 4 es mayor severidad en hipertensión. El grupo 1 son los más leves, el grupo 4 gente con más de 210, 120 de presión arterial. Y se veía que haciendo esa técnica, en cuanto a sobrevida, incluso los del grupo 4 tenían una mucho mejor sobrevida que aquellos que no se sometían a este tratamiento. Pero claro, sobrevida de los que sobrevivían, que no eran muchos a esta cirugía, porque tenía una elevadísima mortalidad perioperatoria y porque por otra parte los pacientes quedarían con su presión muy linda pero casi inutilizados. Eran pacientes que tenían hipotensión ortostatica severa, sincopaban, impotencia, incontinencia, o sea, una calidad de vida realmente importante.
imposible de llevar a cabo. Por ende, esto en la década del 50 a 60 aproximadamente empezó a dejar de hacerse y desaparece. Y desaparece esta acción sobre el sistema nervioso simpático hasta que aparece todo esto que ven acá, que es la historia de la denervación renal en los últimos 15 años. Nos faltan acá el primer estudio de todo, que es el Simplicity 1, del cual vamos a hablar más adelante. Y entonces lo que ven acá son las tres técnicas que tenemos de denervación renal hoy. La denervación renal puede hacerse por tres técnicas diferentes. La denervación renal por radiofrecuencia, que hoy el primero fue con el catéter Simplicity, y que ha ido evolucionando hacia el catéter actual, que es el catéter Spiral, y que todo lo que ven en celeste, que tiene que ver con la radiofrecuencia. Lo que ustedes ven en violeta son el otro método, que es la denervación renal por ultrasonido, un método un poquito más moderno, pero en cuanto a que apareció posteriormente con resultados muy similares. Y finalmente lo que ven al final, que es la denervación renal mediada por alcohol, que es donde se ven los resultados más recientes, más que tenemos, con algunos resultados bastante difíciles de evaluar todavía, y todavía es la técnica que está en un periodo de evaluación porque los resultados no son tan buenos como con las técnicas posteriores. Pero esto es un poco la historia. Fíjense que en los últimos años ha habido un desarrollo realmente importante de lo que es esta técnica. Y entonces, hablemos un poco, si cuando uno habla de denervación renal nos estamos comiendo una parte, pero en realidad es denervación simpática renal. Lo que nosotros vamos a hacer es actuar sobre la inervación simpática a nivel renal. Y si uno mira lo que pasa con la acción del simpático a nivel renal, en este estudio hace muchos años atrás se ve que los pacientes con hipertensión esencial, que es los que tenemos en barras rojas, siempre la actividad simpática renal medida a través del spillover de norepinefrina, que es una forma de evaluar la acción simpática en forma indirecta, no es estrictamente la función renal, pero sí es una forma de medir la actividad simpática en todos los pacientes, independientemente de la edad. Los hipertensos esenciales, no estoy hablando de hipertensos secundarios, los hipertensos esenciales tienen una actividad simpática aumentada. Entonces uno ve cómo es este eje, y hay un eje que es cerebro-renal y otro eje que es reno-cerebral, y que tiene que ver con lo que son los nervios aferentes y eferentes, y dónde actuaría más la denervación renal, sobre todo a nivel de los nervios eferentes más que los nervios aferentes, porque son los que están más relacionados con la función renal. Y eso, que lo vemos un poco acá, lo vamos a ver mucho mejor en este gráfico, donde se ve que la noradrenalina, neurotransmisor primario del sistema nervioso simpático, actúa a través de tres tipos de receptores en tres mecanismos que pueden estar relacionados directamente con la presencia de hipertensión arterial. Actuando sobre los receptores beta 1 del aparato sustroglomerular, activa el sistema renina-angiotensina a través de un aumento de la secreción de renina. Actuando a nivel de los receptores alfa 1b de los túbulos renales, genera retención de sodio y aumento por ende de volumen. Y finalmente, actuando a través de los receptores alfa 1a de los vasos renales, reduce el flujo sanguíneo renal. Estos tres mecanismos aumentan la presión arterial. Por ende, si yo inhibo la inervación, sobre todo eferente a nivel simpático, voy a tener una reducción de la presión arterial a través de estos tres mecanismos. ¿Por qué es importante pensar en la vasculatura? Cuando empezó a hacerse la denervación renal, ya como decíamos, por el 2009 con el método Simplicity, se hacía de proximal a distal. Y eso era un error de concepto. ¿Por qué? Porque si uno mira qué es lo que ocurre o dónde están ubicados los filetes nerviosos del sistema nervioso simpático en relación a la vasculatura renal, lo que vemos es que a nivel distal los filetes nerviosos están a menos de 3 milímetros, mientras que a nivel proximal están a menos de 7 milímetros. ¿Y por qué esto es importante? Porque una denervación renal por radiofrecuencia llega a un máximo de 4 a 4 milímetros y medio.
Por ende, si yo quiero hacer una denervación renal efectiva, cuando lo hago a nivel proximal me van a quedar un montón de filetes nerviosos que no voy a alcanzar y por ende voy a hacer una denervación renal que no es total. Y a tal punto que este estudio muestra de nuevo, midiendo el spillover de norepinefrina como un marcador, lo que podemos ver es que si yo denervo lo más distal posible, que es a nivel de las ramas de la arteria renal, voy a obtener una reducción de casi 75% del spillover de norepinefrina, que es de 45% cuando lo hago a nivel distal y solamente de un 12% cuando lo hago a nivel ostial. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una denervación renal parcial. Y esto lo podemos ver mucho más gráficamente acá. Fíjense que si esto es un corte, donde acá vemos los filetes nerviosos del tipo simpático, y fíjense que con una denervación renal llego a algunas lesiones a hacerlas completas, o sea, denervación total, una denervación parcial y a nervios que quedaron totalmente vitales, a pesar de que estaba a una distancia medianamente lógica. Entonces, siempre la denervación, eso ha hecho de que ahora se haga de distal a proximal, tan distal como se pueda, siempre y cuando no comprometamos el parénquima, que es algo de lo que los hemodinamistas ya tienen muy claro y saben siempre, como decimos cuando vamos a hacerlas, es vamos hasta el parénquima y nos venimos un poco, y entonces ahí estamos seguros que no estamos dentro del parénquima renal, que no estaría para nada bueno que le programamos radiofrecuencia en el parénquima renal porque vamos a quemar glomérulos, que no es lo que justamente queremos. Y esto fue evaluado recientemente con un estudio que se llamó Spiral Lista, que es un estudio piloto, que lo que hizo fue comparar una denervación renal hecha casi exclusivamente a nivel distal con la denervación que se utilizó en el estudio Spiral Med, y lo que se vio, perdón, que más allá de que parece en el largo plazo, desde el punto de vista de la presión, ser más eficaz, como lo pueden ver, que a los 12 meses la presión medida por presionometría ambulatoria fue menor de los pacientes que fueron sometidos a una denervación distal. Desde el punto de vista hemodinámico realmente es importante porque disminuye el número de ablaciones, disminuye el tiempo de catéter, disminuye el tiempo total del procedimiento y por sobre todas las cosas, y en algo que es muy importante, disminuye el uso de sustancias hipnotrópicas, lo cual hace que sea menos agresivo para el paciente que es sometido al método. Entonces, hecho este inicio de mostrar un poco algunas características, ¿qué pasa? ¿Cómo fue la historia desde el punto de vista de los estudios de la denervación renal? Y como les decía, el primero de esos estudios fue el estudio Simplicity 1. Probablemente si ustedes hicieran un curso de cómo realizar un estudio de investigación, seguramente les podrían poner este estudio como un ejemplo de cómo no debe hacerse. Porque justamente el Simplicity 1 no cumplió ni uno solo de los criterios que realmente hoy le pedimos a un estudio de investigación. Un estudio de prueba de concepto, sin un grupo control, donde hubo una pérdida de pacientes que van a ver realmente importante, pero claro, mostró resultados tan importantes que dijo, esto hay que seguir hacia adelante, porque acá algo hay. Fue un estudio hecho solamente de 50 pacientes, de los cuales 5 encima, por razones anatómicas, directamente no se los incluyó. Solamente 5 centros, alrededor del 42% de las mujeres, 57 años más o menos la edad promedio, y casi todos tenían una presión, por supuesto, muy severa y tomando un promedio de 5 drogas en general. O sea, pacientes realmente muy severos. Y lo que se vio fue esto. Claro, a los 12 meses descenso de 27 milímetros de la presión arterial sistólica, 17 milímetros de la presión arterial diastólica en pacientes a los cuales no se los podía controlar con 5 drogas. Casi que era una panacea, habíamos encontrado cómo tratar a nuestros pacientes y realmente abre un camino, pero fíjense, yo les decía, una pérdida de pacientes inadmisible hoy por hoy en un estudio de investigación. Empezamos con 50, al mes eran 40, quedaron 45, al mes eran 41 y a los 12 meses eran 9. O sea que los resultados finales son sobre 9 pacientes. Entonces uno decía, bueno, ¿y esto abrió tantas puertas? Sí, abrió un montón de puertas a tal punto que con este estudio y otro estudio que fue el Simplicity 2 al cual vamos a ir,
En ese momento la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial recomendaba el uso de denervación renal para pacientes con hipertensión arterial resistente. Estamos hablando del año 2017-2018. Y uno dice que es acá, a la vuelta. Van a ver que pasaron cosas en el medio. Bueno, también se puede ver que en este estudio se disminuyó en casi un 50% del espirómetro de norepinefrina, que hubo un 13% de pacientes no respondedores, que la presión también bajó a nivel de la presionometría ambulatoria. Y un dato importante que vamos a volver sobre este dato porque nos parece realmente importante, que es que no alteró la función renal. Y esto, ¿por qué creemos que es importante? Por una cuestión muy simple, porque todos, cuando se empezó a hacer denervación renal y le decían que íbamos a poner un catéter, que íbamos a hacer una fuente de calor muy importante a nivel del riñón, lo primero que pensaron todos es, ¿qué pasa con el riñón? Lo vamos a hacer justamente eso. Y no pasó justamente eso, porque la función renal se mantuvo realmente bien, y eso lo vamos a ver ya cuando mostremos los estudios más modernos, donde realmente todos los fallas de estudios modernos. Pero después del Simplicity 1, que dijeron, señores, ¿cómo vamos a hacer tantas cosas si no tenemos un grupo control? Vamos a hacer un estudio con más pacientes y un grupo control. Un grupo control fantástico. A un paciente lo meten en una sala de hemodinamia, le ponen un catéter y le hacen un procedimiento. Al otro le dan una pastilla. El doble ciego era bastante fácil de determinar, ¿no? Quién era el que había estado en un grupo o en el otro. Bueno, ese fue el grupo control del Simplicity 2. Simplicity 2 tiene ventajas. Era el doble de pacientes. Eran 24 centros en lugar de 5 centros. La población era muy similar y los resultados fueron también muy similares. En este caso, en un seguimiento a 6 meses, descensos realmente fantástico de la presión arterial. Y no solamente eso, sino que si uno mira cuántos pacientes tenían la presión controlada, aproximadamente 5 veces más los pacientes sometidos a la denervación renal con respecto al grupo control. Pero, ¿dónde estaba el grupo control real? Y entonces dice, vamos a hacer un estudio con el grupo control real. Y entonces aparece el Simplicity 3. Y todo lo que habíamos dicho hasta ahora, diciendo que teníamos entre nosotros a la cura de la hipertensión, prácticamente se cae como si fuera un castillo de naipes, porque aparece el Simplicity 3. ¿Por qué? Porque el Simplicity 3 fue un estudio hecho con un grupo control real. Era un grupo YAM. Los pacientes entraban en hemodinamia todos. A uno se los sometía a un estudio de las arterias renales, pero se le colocaba un catéter, se hacía todo. Entonces, este tenía un grupo control. Sabíamos que realmente que podíamos decir, ahora sí, estamos comparándolo contra algo similar. Y por otra parte, una diferencia importante, 535 pacientes. De los 50 iniciales, 10 veces más pacientes, 88 centros, todos en Estados Unidos, la población más o menos similar, todos hipertensos severos, todos con 5 drogas. Y entonces pasa esto, de que la denervación renal baja más la presión, pero las diferencias con el grupo control no son significativas. Y entonces dijeron, ¿qué pasó? Villel Azizi, uno de los más grandes investigadores en hipertensión secundaria y resistente del mundo, en ese momento publicó un editorial que dijo que la denervación renal iba a quedar en los anales de la medicina, porque iba a ser la única técnica de tratamiento que con 2 estudios mal realizados, que no resistían ninguna realmente análisis por haber sido una investigación bien hecha, fue puesto en las guías. Y por un único estudio que dio mal, lo sacaron de las guías. Porque a partir de ahí, la misma guía que había dicho que tenía indicación la denervación renal en pacientes con hipertensión resistente, de indicación lo pasó a indicación tipo 3, o sea, está contraindicado el uso de denervación renal. 2 estudios para decir que sí, que no servían para nada, 1 solo para decir que no. Ahora, ¿era malo en todos? No. Había algunas cosas que nos decían, probablemente la denervación renal es útil en algunos pacientes, porque fíjense que cuando se hacía el análisis de su grupo, la población blanca y los más jóvenes les iba mejor.
Probablemente ahí había alguna cuestión, pero cuando se vio los resultados, lo primero que pasó dice, ¿por qué dio mal? Entonces empezaron a buscar las causas de por qué dio mal, y hubo dos grupos, un grupo a nivel, no sé por qué no se ve acá la cita, no sé si está cortado, pero bueno, un grupo a nivel americano y un grupo a nivel europeo. El grupo europeo de Alexander Perso dijo, bueno, en realidad hay varias razones, pero yo quiero que pongan especial énfasis en esto, porque una de las cosas que dijeron, este estudio, esta técnica fue hecha de la Simplicity Test por mucha gente que era la primera vez que hacía la denervación renal, era dentro del estudio. Era gente que no tenía experiencia en esta técnica. Y después, lo que se vio, de acuerdo a... apareció ahora. En el grupo americano dijo, bueno, sí, esto es cierto, muchos no tenían experiencia, pero por otra parte, probablemente se seleccionaron mal los pacientes, se permitió, en algo que no debiese permitirse jamás, que el estudio haya cambios en el tratamiento de antihipertensión antes y después de la randomización, hasta que no termina de evaluación del estudio, eso no puede pasar bajo ningún punto de vista, y hubo cambios en la adherencia después de la randomización, los pacientes se hicieron más adherentes, o sea, tenía un montón de fallas este estudio, pero motivó de que todo lo que venía haciéndose en degeneración renal hasta ese momento se entrara en un periodo de stand-by. Y dijeron, señores, hay que hacer las cosas bien. Y entonces aparecen los estudios actuales. Luego de un tiempo aparecen los estudios nuevos y entonces vamos a revisar los estudios hechos con los 3 métodos de denervación renal que existen. Como les dije, radiofrecuencia, ultrasonido y denervación mediada por alcohol. Y la denervación, estos estudios se hicieron en pacientes sin tratamiento y en pacientes con tratamiento. Les voy a mostrar primero los resultados en aquellos pacientes sin tratamiento. Todos estos estudios tenían una característica, todos tenían un grupo control adecuado. Entonces, todos los estudios que vamos a mostrar ahora desde el punto de vista de lo que significa técnica de cómo se debe hacer un estudio de investigación, estaban correctamente realizados. Y lo que se ve en las barras celestes, que tanto midiendo la presión en forma ambulatoria como midiéndolo en forma de consultorio, la denervación renal en pacientes hipertensos no controlados sin tratamiento era mucho mejor que el grupo control. ¿Qué pasó con una técnica diferente? El ultrasonido. El ultrasonido es el catéter que se llama Radiance, donde que se vio de que también es eficaz la denervación renal, independientemente con el método que lo utilicemos, es eficaz para bajar la presión también con un grupo JAM, y en este caso medido con la presión arterial sistólica y diastólica de 24 horas, significativamente mejor. Y donde yo les decía que no era tan los resultados es con la denervación mediada por alcohol, que no dio resultados en los pacientes no tratados, en los pacientes no controlados pero sin tratamiento. Sin embargo, cuando uno mira el número de drogas que requirió cada uno de los grupos para tratar su presión, los pacientes que fueron sometidos a una denervación renal mediada por alcohol utilizaron menos drogas para controlar su presión arterial. O sea, probablemente en números de cómo baja la presión arterial no haya sido tan eficaz, pero si estamos utilizando menos drogas para controlar la presión, evidentemente hay un efecto de esta técnica, por más de que no se traduzca en un descenso de la presión arterial significativo. De los estudios sin fármacos a los estudios con fármacos. Y los estudios con fármacos, la mayoría fueron hechos en pacientes con hipertensión arterial resistente. ¿Por qué digo la mayoría? Porque el Spiral-Londet en realidad es en pacientes hipertensos no controlados. Pero el 70% recibía 3 o más drogas. O sea que era un estudio fundamentalmente en pacientes con hipertensión arterial resistente. Y si yo te pongo este cuadro con respecto al Spiral-Londet, a ustedes les costaría determinar cuál es cada uno porque son iguales. En los pacientes con hipertensión arterial resistente bajan exactamente lo mismo la presión y significativamente más que en el grupo control. ¿Qué pasa con el catéter de tipo de ultrasonido, de Radiance? Lo mismo, lo que ven a la izquierda es el grupo de denervación, lo que ven a la derecha es el grupo JAM. Lo que están viendo es la curva de presión arterial de 24 horas y lo que pueden ver es que los pacientes sometidos a denervación renal, la presión bajó en forma significativa
mientras aquellos que estaban en el grupo ya la presión arterial no bajó. ¿Y qué pasó con la denervación renal mediada por alcohol? En el estudio más recientemente publicado, la presión arterial medida en presión arterial de 24 horas, ya vamos a volver sobre esto de 24 horas o consultorio y qué es lo que deberíamos usar. Parece tener una significación estadística limítrofe en cuanto al descenso de la presión arterial que no se ve en la presión arterial de consultorio. Vuelvo a lo mismo, la denervación mediada por alcohol parece ser la menos eficaz de todas, pero también la que menos desarrollo tiene hasta ahora. Claro, todos ustedes me podrían decir, bueno, bárbaro, hipertensión arterial, una enfermedad que cualquiera de los que estemos acá, que seamos hipertensos, sabe que nos vamos a llevar unos 20 años de nuestra vida con hipertensión arterial, tratados, usando 1, 2, 3, hasta 5 drogas para mantener nuestra presión arterial controlada. Y todos los estudios que yo les mostré, como mucho, llegan a 12 meses. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa más allá de los 12 meses? ¿Es eficaz en el largo plazo esta técnica? Bueno, es un análisis publicado hace un par de años atrás, donde una serie de estudios, desde los primeros hasta el registro Simplicity, que es un registro de todos los pacientes sometidos a denervación renal por radiofrecuencia, que se sigue hoy día, lo que vemos es que luego de 3 años, los pacientes sometidos a denervación renal parece que la presión incluso les baja más que lo que se ve inicialmente. Y esto es algo que estamos empezando a ver cada día con más frecuencia y que lo vamos a ver mucho mejor en esto, que es la evaluación del Spira-2-Med, los pacientes tratados luego de 36 meses. A los 3 años de seguimiento. Y fíjense que esto es lo que estamos viendo cada día con más frecuencia, que al año es donde parecería empezar a separarse más las curvas. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que se está evaluando en este momento. Hay varias hipótesis con respecto a eso. Una de que hay mucho menor mecanismo de inflamación y ese mecanismo de inflamación necesita más tiempo para realmente compensarse. Otra de que esa denervación que se hace inicialmente necesita tiempo para que realmente el sistema nervioso simpático se resetee y entonces empiece a actuar menos. Hay mucho que todavía no está claro, pero lo que sí está claro es que en casi todos los estudios estamos viendo esto. Incluso nosotros en la práctica, con los pacientes que hemos denervado, luego de un año parecería que les va mejor que lo que les fue inicialmente. Incluso a veces inicialmente es medio frustrante, porque ustedes ven de que le hicieron el estudio y mucho la presión no les baja y vemos que con el tiempo empieza a bajarles más. Y esto del registro Simplicity se vio exactamente lo mismo. Y un dato al cual volvemos. Esto que ven acá abajo son las curvas de función renal. ¿Qué pasó en el largo plazo con la función renal? Y tanto los pacientes que tenían una función renal normal inicialmente como aquellos con función renal deprimida, lo que se ve en el mismo orden rojos y verdes, mantuvieron la función renal estable luego de todo el seguimiento de por lo menos hasta 36 meses. Y un estudio que dio tan mal como el Simplicity 3, sin embargo hubo un grupo que fue seguido en el largo plazo. Y cuando fue seguido en el largo plazo, fíjense que la denervación renal empieza a ser eficaz, incluso en ese estudio que había fallado inicialmente para dar una respuesta a la denervación renal. Con lo cual, probablemente tengamos que esperar más tiempo del que creíamos, y eso es algo de lo cual también vamos a volver. Pero también, yo les dije, hipertensión arterial, una enfermedad que puede durar 20 años o más. Entonces, bueno, hasta ahora mostramos 12 meses, mostramos 3 años. ¿Hay datos de más? Bueno, recién ahora, imagínense, están apareciendo. Si la denervación renal se inició en el año 2009 y estamos en el 2025, muchos estudios de muchos años no pueden haber, pero ya hay algunos. Este es un estudio de 10 años de seguimiento de pacientes sometidos a denervación renal, pocos pacientes, es verdad, pero parecería que la eficacia se mantiene en el tiempo, sobre todo medida a través de presión ambulatoria, que es quizás la técnica más eficaz para medir la presión arterial. Y como ven acá, la función renal no se deteriora. El deterioro que hay de la función renal es el que puede tener cualquier paciente con 10 años más de edad. Entonces no se deteriora más allá de lo que se deteriora con la edad. Y más recientemente,
este estudio fue publicado a fines del año pasado, es un estudio chino donde se vio qué pasaba con denervación renal en pacientes de alto riesgo cardiovascular que fueron sometidos a la denervación renal, y lo que se ve es que la presión arterial hasta los 10 años ha mantenido un descenso importante y que la función renal se mantuvo estable a los 10 años. O sea que parece ser una técnica eficaz y segura, incluso en el largo plazo. Pero había algo que siempre decíamos, cuando empezamos a hacer denervación renal y empezamos a hablar de este tema, siempre decíamos, señores, cuando ustedes hagan una denervación renal, todavía lo seguimos diciendo, pero ya con alguna duda. Cuando ustedes hagan una denervación renal, muchos esperan que dicen, bueno, tiene 5 drogas, yo quiero hacer una denervación renal, así como 2. Olvídense, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es como si le estuviéramos agregando un fármaco más. Con la única diferencia es que no tiene que tomarlo todos los días. Lo vamos a hacer una vez y no lo vamos a hacer más. Por lo menos hasta ahora creemos que es así. Pero lo cierto es que cuando se empezaron a ver los estudios a largo plazo, que nosotros que decíamos que no iba a disminuir el número de drogas, que lo único que íbamos a tener era un paciente con 5 drogas no controlado, que pasaba a ser un paciente tratado con 5 drogas controlado, que no era menor ese tema. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo se ve, sobre todo en aquellos pacientes que toman más fármacos, que es en lo que ven a la extrema derecha, pacientes tratados con 4 o más fármacos, que hasta 1/3 de ellos redujo el número de fármacos a las dosis que tomaban. Entonces, parecería que en el largo plazo podría inducirse una disminución del número de fármacos, y en el análisis del Spiral Med, el otro era el del registro del Spiral Med en sí mismo, cuando se toma la cohorte completa, aproximadamente 1/5 de los pacientes pudo disminuir el número de fármacos que se utilizaba por lo menos a los 3 años. Así que parecería de que por lo menos hay un grupo de pacientes donde podemos reducir el número de fármacos. ¿Sí? Janina habló antes de adherencia. Entonces la primera pregunta, porque yo el otro día hablaba con un amigo y compañero de trabajo como dinamista, o sea, pero no es importante de que los pacientes que no son adherentes le hagamos una denervación renal. No, la denervación renal no cura la adherencia. De hecho, hay un estudio de Roland Schmider que demostró que los pacientes que no eran adherentes inicialmente, luego de la denervación renal, siguieron siendo no adherentes. Porque eso es otra cuestión. Ahora, ¿el ser adherente mejora los resultados de la denervación renal? Sí, el estudio Sympathy nos mostró exactamente eso. Que en aquellos pacientes con una adherencia estable, que se mantuvieron adherentes inicialmente y luego de la denervación renal, les fue mejor que en aquellos que no eran adherentes al tratamiento. O sea que la adherencia igual debemos insistir por más que le hagamos una denervación renal. No significa que le hicimos una denervación renal y ahora libre albedrío y que el paciente haga lo que quiera. Entonces, si uno tuviera que resumir todo esto, este estudio de Vukadunovich lo hizo hace un tiempo atrás, que agarró todos los métodos, radiofrecuencia, ultrasonido y alcohol, y lo que se vio, lo que ven ahí en rojo, que todos disminuyen en forma significativa la presión arterial independientemente de la técnica con la cual la midamos. La presión arterial de consultorio, la presión arterial de 24 horas, la diurna o la nocturna. Y que es seguro, porque desde el punto de vista de mortalidad y eventos es igual, pero tampoco hay complicaciones vasculares significativas. Así que es un método, como decíamos, eficaz y seguro. Y llegamos a algo que es medular en esto, y es donde probablemente todavía tengamos más dudas, que es cuál es el paciente que va a responder a la denervación renal. ¿Todos a la denervación renal? O tenemos que seleccionar mejor. Y uno tendría que seleccionar al paciente de la mejor forma posible, sobre todo porque la denervación renal hoy tiene un gran limitante, que es el costo. Es un método caro, todavía es un método caro. Y que por otra parte las obras sociales sobre pago son renuentes, por lo menos, por decirlo de una forma bastante simpática y no muy agresiva, renuentes a pagarlo. Entonces tenemos que seleccionar bien nuestro paciente. ¿A quién le puede ir mejor? Y entonces lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a decir
que un paciente, cómo vamos a medir que un paciente es respondedor? Porque para poder seleccionar bien al paciente, primero tengo que seleccionar a qué llamo que una buena respuesta. Y entonces ahí tenemos varios problemas. Porque lo primero que tenemos que ver es cómo la mido la respuesta. ¿Por la presión de consultorio? ¿Por la presión ambulatoria? ¿O por ambas? Y como pueden ver acá, la denervación renal es eficaz en el 60% de los pacientes cuando mido por las dos técnicas. Pero es eficaz también en más o menos un cuarto de los pacientes cuando mido con una sola de las técnicas. Entonces, dependiendo cómo lo mida, vamos a tener la respuesta, o vamos a poder establecer si alguien es respondedor o no. Ustedes me preguntan, creo que hoy en hipertensión arterial la forma de medir que un paciente es respondedor es por presión arterial ambulatoria fundamentalmente, porque es lo que nos va a quitar ese efecto a veces de guardapolvo blanco que tenemos. El otro tema lo planteamos antes. Si yo digo que a los 3 años el efecto es mejor que al año, ¿cuándo debo medir que un paciente es respondedor? ¿A los 6 meses, al año, o debo esperar hasta el tercer año para decir, ahora sí, este es un paciente respondedor? Porque probablemente, si yo lo mido al año, voy a tener mucho menos respondedores que a los 3 años. Entonces voy a decir que responde menos que lo que realmente responde. Pero el otro tema es que ustedes saben de que cuando yo utilizo un tratamiento antihipertensivo, la respuesta va a ser mayor cuanto mayor sea la inversión inicial. Y lo mismo pasa con la denervación renal, y como pueden ver acá, en un pool de pacientes de los estudios de Spiral con tratamiento y sin tratamiento, el OFMED y el DOTMED, cuanto mayor fue la presión arterial, que vemos aquí, de izquierda hacia derecha, mayor fue el descenso que se obtuvo con la denervación renal. O sea que es un método que cuanto más grave es el paciente parecería ser realmente más eficaz. Ahora, yo les decía, yo tengo que buscar cuáles son los pacientes que van a responder mejor. Y cuando tengo que buscar qué pacientes son los que van a responder mejor, tengo que tratar de medirlo de alguna manera. Este fue uno de los primeros estudios que intentó medirlo, el estudio de Philippe Gauss en Francia, donde lo que hizo fue tomar valores de la presión de 24 horas y sobre todo de la presión nocturna, la presión ambulatoria. Y dijo que si los pacientes tenían una presión arterial sistólica nocturna mayor a 136 milímetros de mercurio, severos para ser nocturnos, o un desvío estándar de la presión arterial sistólica nocturna mayor a 12, esos pacientes parecían responder mejor, y que mucho mejor era si combinaban las dos cosas. Aquellos pacientes que combinaban estos dos criterios eran mejores respondedores. Pero la verdad que dije, bueno, uno dice, no tiene siempre una presodometría ambulatoria a mano, pero lo que siempre tenemos a mano son estos 3 dedos y el brazo del paciente, y es medir la frecuencia cardíaca, porque quizás el subrogante más importante de la actividad simpática que podemos medir en el consultorio todos es la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un paciente con 110 por minuto, lo más factible es que tenga en reposo y que no tenga otra patología, ¿no? O sea, que no esté febril, que no tenga insuficiencia cardíaca, que no tenga otra patología, lo más factible es que tenga una actividad simpática aumentada. Y este estudio demostró en toda la base de datos de los estudios de denervación renal hechos con radiofrecuencia que aquellos pacientes que tenían una frecuencia cardíaca inicial mayor fueron los que más les descendió la presión arterial. O sea que medir la frecuencia cardíaca ya es una forma de medirlo. Y lo otro que tenemos que pensar es ¿dónde actúa? Yo le decía cuando hablamos allá lejos en la primera diapositiva de cuáles eran los mecanismos por los cuales el sistema nervioso simpático aumentaba la presión arterial por su acción renal. Una de las cosas era porque retenía volumen, por la sensibilidad a la sal. Medir la sensibilidad a la sal en la práctica es casi imposible. ¿Por qué? Porque yo tengo que internar a un paciente, someterlo a una dieta hipersódica, medirle todos los parámetros, dejarlo una semana con una dieta hiposódica extrema, medirle otra vez todos los parámetros y entonces ahí ver si es ya sensible o no. Eso en la práctica es imposible. El grupo de Gianfranco Parati en Italia lo que desarrolló fue tratar de hacer un parangón entre ciertos parámetros medidos en la presonometría ambulatoria con la sensibilidad a la sal. Y estableció un índice, y lo que se vio que en aquellos que tenían el índice más elevado, o sea, aquellos más sal sensibles, es donde más bajó la presión arterial. Y es lógico. Todos los pacientes que tienen signo de actividad simpática aumentada son los que más respondieron a la denervación renal.
Y después esto solamente como curiosidad, porque nadie lo va a hacer, pero empiezan a desarrollarse métodos más sofisticados. Y una de las cosas que se vio que si uno puede medir el sodio a nivel tisular con una técnica de resonancia magnética muy específica, aquellos que tienen un sodio en la piel menor son los que más respondieron al tratamiento. Una técnica solamente para mostrar muy sofisticada que solamente forma parte de lo que es la investigación. Entonces vayamos a redondear un poquito esta charla y entonces, claro, ¿dónde vamos a usar la denervación renal? ¿Qué nos dice la guía sobre el? Entonces lo primero que les voy a mostrar son las dos guías europeas más recientes. La guía de la Sociedad Europea de Hipertensión del año 2023, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2024. En la Sociedad Europea de Hipertensión divide de acuerdo al filtrado glomerular de los pacientes. Llamativamente pone como corte 30 cuando todos los estudios se hicieron con 40. O sea, todos los estudios de denervación renal se hicieron con pacientes con un filtrado glomerular mayor a 40. Sin embargo, llamativamente proponen con 30 y pone que en aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular mayor, luego de un tratamiento se puede agregar espironolactona o beta-bloqueantes o alfa-bloqueantes o drogas, etc. o considerar la denervación renal. En la guía europea de cardiología lo pone en un lugar más inferior, porque dije, primero espironolactona, después beta-bloqueantes. Y si con todo eso no anduvo, o sea, ya acá tenemos 3, 4, 5 drogas, ahí sí, probablemente la denervación renal. Esto es lo que actualmente está en prensa, que es el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que en este momento que presentamos hace menos de un mes atrás, donde es el rol que le hemos dado. Este es el esquema del algoritmo de tratamiento, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial resistente, y lo que ven que a nuestro juicio, luego de esa cuarta droga que ya hay criterio de utilizar, que es la espironolactona o los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, si con eso el paciente entonces no responde a ese tratamiento, se puede considerar la denervación renal. O sea, luego de 4 fármacos ya se puede considerar la denervación renal como una alternativa terapéutica. O sea, hemos sido una mezcla entre la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología. Ahora, todo el tiempo estuvimos hablando de hipertensos resistentes, pero yo también demostré de que había resultados en hipertensos no controlados aunque no fueran resistentes. Entonces la pregunta es, ¿en qué es mejor la denervación renal? Y esto es un primer análisis que tendremos que ver qué pasa en el tiempo, donde mostraría que en hipertensos no controlados el descenso de la presión arterial obtenido es mayor que en hipertensos resistentes, abriendo una ventana a pensar de que probablemente la denervación renal tenga un campo mucho más amplio. Imagínense que si no nos autorizan muchas denervaciones renales en resistentes, lo que puede ser la pelea no controlada. Pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. Por ende, entonces, para terminar algunos mensajes, la denervación renal, como pudimos ver, es un método eficaz, es un método seguro y tendríamos que considerarlo como una alternativa terapéutica en pacientes con hipertensión arterial resistente, que es donde tiene hoy indicación, y eventualmente el paciente con hipertensión no controlada. La eficacia del método depende del hemodinamista. Si se hace mal, la denervación renal no va a ser eficaz. Por ende, tiene que ser hecho por gente con experiencia en la técnica o que haya hecho por más que no lo hayan hecho ellos recientemente, hayan participado en todas las formas que hay hoy de formar a los hemodinamistas en este tema. O sea, tiene que ser gente que sepa hacer este método. Los datos preliminares ya estarían indicando que esta técnica no es eficaz solamente en el corto plazo, sino que es eficaz a largo plazo y hasta podría estar asociada a un menor uso de fármacos. Y lo que todavía en realidad nos está faltando un poco es identificar claramente cuáles son los pacientes a los cuales vamos a proponerles esta técnica y que tengamos más chance de que nos vaya bien y que los pacientes realmente les baje la presión arterial. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas?
preguntas? La última, lo último que pusiste. Críticas también, eso no hay ningún problema. A ver, lo último que pusiste. Gracias por tu atención. No. Identificar, vos sí que en este momento, y con todo lo que significa, no solamente técnica, sino la posibilidad de hacerlo con determinadas obras sociales que van a comprar, en quiénes vos tendrías metido de cabeza. Nosotros estamos eligiendo de todos los métodos que han demostrado ser el predictor de buena respuesta. El mayor de todos es la presión histórica basal. O sea, los más severos son los que han demostrado responder más. Por ende, los que estamos seleccionando son los más severos. Los que tienen múltiples drogas y aún así su presión no está controlada, por supuesto. Ahora estamos por denervar un paciente de la doctora Conti, que no, un clavo tremendo, con Padilla le queremos matar, pero no importa, estamos muy contentos de eso, porque es un paciente que en pocos meses tiene estenosis aórtica severa, CRM y todo, y encima toma 5 drogas y va a una denervación renal ahora, probablemente la semana que viene a la próxima. Son pacientes muy severos, muy severos. Esos son los que estamos hoy por hoy seleccionando. Hasta ahora nos ha ido bien. La verdad que nos ha ido bien. De los últimos pacientes, por ejemplo, hay una paciente que sigue tomando la misma cantidad de fármacos que tomaba antes, pero mientras estaba totalmente controlada antes, ahora tiene un control de la presión arterial perfecto, y otro que ha bajado tanto la presión arterial que ahora viene, creo que la semana que viene, estamos pensando seriamente en reducirle uno de los fármacos porque realmente los resultados son los más recientes de todos. No tenemos tanto, porque es un método muy difícil lograr que te lo paguen. Es una pelea, o sea, pobre Gianni tuvo que, cada paciente que va tiene que ir descartado todas las causas de hipertensión secundaria, todos los estudios hechos. Tenemos que decirle, señores, miren, no hay otra. Es esto o ver qué pasa. Toma 5 fármacos, dosis máxima, ya no sabemos qué hacer. Entonces, ahí, por ahora, donde mejor nos va y elegir los más severos. Todavía no tenemos cosa como decir, lo voy a hacer una denervación renal, porque por más que no sea tan severo, uno a veces le da ganas. O sea, cuando yo tengo un paciente con 3 drogas, no controlado, y 110 por minuto de frecuencia cardíaca, me da mucha ganas de pensar en una denervación renal, pero no lo podría justificar nunca. ¿Y qué alternativa existe de rechazo? ¿Hay alguna otra alternativa? Primero ser creyente, eso es muy bueno para el médico y para el paciente. Las dos cosas eso puede ser bueno. No, a ver, hay que extremar los recursos. Mindfulness. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros en este consenso argentino por primera vez incluimos mindfulness como una de los tratamientos no farmacológicos de hipertensión arterial. O sea que hasta ahora nunca lo habíamos incluido, porque hay resultados. A ver, Gianni lo dijo antes. Hay un montón de pacientes. Yo he tenido la resistencia en 2 formas cuando hablo de hipertensión resistente. Existe el hipertenso resistente al tratamiento y el hipertenso resistente al médico. El hipertenso resistente al médico es el médico que tratamos mal a nuestros pacientes. Entonces, hay que extremar dosis, hay que ir a buscar las dosis máximas, hay que buscar de si tiene que tomar 5 drogas, si tiene que tomar 6 drogas. Aún así, hay pacientes, son los refractarios. Los refractarios son el 1% de los resistentes. Entonces son muy pocos, porque no hay. Pero yo tengo pacientes con 5 drogas, incluyendo spironolactona, que no les baja la función. Ese paciente voy a intentar hacer una denervación renal segura. No me cabe duda. Pero hay que extremar las medidas terapéuticas, todo lo que tenés. Y en algún momento, yo me formé en el hospital que sigo diciendo que es mi padre de la medicina, que es el doctor Alberto Villanini. Alberto en un momento, uno era muy joven y pretendía que todos los pacientes tuvieran 11-7.
Y un día Alberto me llamó y me dijo, Pablo, pensá de que hay algunos pacientes donde vos tenés que lograr la mejor presión posible. Entonces, hay pacientes donde hasta acá llegamos, no hay más. El otro tema es la adherencia al tratamiento. Ustedes saben, uno escuchó hablar de lo que es el síndrome de Munchausen. ¿Qué, perdón? El síndrome de Munchausen. Enferma. Munchausen fue un personaje de Dickens. ¿Ah? ¿Qué era Munchausen? Munchausen era alguien que decía que hacía algo, pero en realidad no lo estaba haciendo. Un gran mentiroso. Bueno, hay gente, el hospital italiano presentó un caso hace muy poco tiempo atrás. Mucha gente que estaba tomando psicodrogas, cuando vos lo internás y le das vos la droga se sincopa. Porque no la está tomando. Y esto, muchos que toman, vos le tenés indicado 5 drogas, en realidad están tomando 2 o 3. O toman algunas veces una, veces otra, y en la realidad que vivimos en nuestro país hoy por hoy, eso no es infrecuente. Entonces, tenemos que asegurarnos que el paciente sea adherente al tratamiento, que esté tomando la medicación. Entonces, a veces quizás estamos tentados de elegir las drogas más modernas y más nuevas, que también son las más caras, y quizás al paciente lo que tenemos que darle es lo que puede comprar, y de modo que pueda tener su presión controlada, pero no tenemos, por eso no tiene que templarnos el pulso. Tenemos que darle todo lo que podamos. Yo quería agregar algo respecto de la eficacia del método, depende en gran medida de aspectos relacionados a la técnica. Parece una verdad de perogrullo, perdón, pero no lo es, porque en realidad toda la cardiología intervencionista, cualquier técnica invasiva, debería estar enmarcada en un contexto de ese tipo. Quiero decir, nadie debería arrojarse a hacer una técnica que no conozca o para que no haya sido entrenado. ¿Qué pasa? Parece, bueno, por eso, el problema es que pasa. Por eso dije parece una El verdad. problema es que pasa. Y esta es una técnica muy fácil de hacer. Y el catéter nuevo es porque el Simplicity, el primero de los catéteres, era una cuestión de que para nosotros las primeras intervenciones las hemos hecho con Simplicity. Era todo un tema, porque tenía un solo lugar de denervación, pero un solo lugar que íbamos aplicando totalmente al voleo de dónde estábamos haciendo la aplicación, porque no teníamos ni idea, ni siquiera sabíamos bien se podía medir impedancia, porque los equipos, vos hoy por hoy, cuando el lugar donde se genera el calor toca contra la pared arterial, uno tiene una señal de impedancia que le está diciendo si está tocando bien, si está haciendo bien la técnica. En los primeros era realmente muy difícil y teníamos que usar punto a punto. Pero nosotros en las primeras denervaciones hacíamos aproximadamente 7-8 puntos de denervación en cada arteria. El último paciente hicimos 47 de un lado y 42 del otro. O sea, con mucho más chance de haber denervado al paciente. El otro seguro que nos comimos, los pacientes nos comimos un montón de filetes renales. Hay una pregunta que no le hicieron porque pelotea mucho, les está dando vuelta siempre, que de paso la aclaro, es que muchos dicen, ¿y qué pasa con los filetes nerviosos? ¿No se regeneran los filetes nerviosos a nivel renal? Y entonces dentro de 10 años voy a necesitar la regeneración renal. Pero la respuesta hasta ahora por lo menos es no se regenera. Pero por la evolución que usted mostró, que vos mostraste, perdón, hasta ahora aparentemente no se regeneran. Es como el buen Por vino. lo menos hasta 10 años no tenemos regeneración. En estudios sintomatológicos. Porque en insuficiencia cardíaca también se intentó, con Sí. la autonomía mínima, bloquear el nervio simpático a nivel de la columna, con alcohol y además denervándolo directamente quirúrgicamente. Los resultados fueron espectaculares. Ahora, ¿se puede replicar todo esto? ¿Viste? Bueno, hay toda una... o sea, cuando aparecieron los catéteres inicialmente, cuando yo les decía con 2 estudios mal hechos, aparecieron las guías. En ese mismo momento, yo que tengo todavía, había aparecido una revisión de una revista de primerísimo nivel en hipertensión arterial,
poniendo todas las indicaciones que tenía la denervación renal, era maravilloso. O sea, realmente servía para cualquier cosa. Obesidad, fibrilación auricular. Claro, en realidad uno tendría que pensar, todo lo que tiene que ver, haber un rol del simpático importante, esto podría llegar a ser útil. Hay algunas cosas, no puedo adelantar demasiado de esto, hay un nuevo catéter que se está viniendo, que no solamente detenerlo a nivel renal, sino que detenerlo a nivel de la hepática, y que no solamente desciende la presión, sino que desciende de forma muy marcada el peso. Esto es, recién se presentaron los primeros resultados en 20 pacientes sin control hace 2 meses atrás. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero un catéter de ese tipo por lo menos se protege. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran? A Janina también le puedo preguntar. A mí me ves seguir. Las complicaciones más comunes, por ejemplo. A ver, es una excelente pregunta. Lo primero que pensaba, si vos te dijeran, ¿tu nombre? Nada. Si a vos te dijeran que estás poniendo un catéter que lo que hace es administrar un calor muy importante a nivel de una arteria, ¿qué pensarías que puede pasar? Se puede romper la arteria. Lo más común es la disección de la arteria por fallas en la técnica, no por el catéter, por el calor. Y por el calor. No por el calor. Eso generalmente cuando hay disecciones por falta de técnica. Una de las cosas que se pensaba es, si yo estoy como generando un callo a nivel de la arteria, ¿no va a haber estenosis posterior de la arteria? No hay estenosis posterior de la arteria. Por supuesto que ninguna técnica es absolutamente inocua, y algún caso de disección hubo, y algún caso de estenosis hubo, pero en todos los pacientes estudiados hasta ahora fueron casos totalmente aislados. ¿Ah? Entonces, hay cosas que no dije, pero que me parece que también, ¿en quién no haría una denervación renal? Si tiene una estenosis de arteria renal, no hay que hacerlo. No tiene indicación. Acá en Argentina hubo un grupo que lo hizo, en un horror médico, directamente. Y dijeron, vamos a denervar más allá de la estenosis. Si es algo out of label, sin duda es eso, pero no se puede hacer en esos pacientes. No tiene indicación. Y efectos adversos o sea, que se pierda la regulación de la presión arterial y que se vayan para el otro lado, o sea, que se potencie. No, porque es también muy buena pregunta, porque uno podría pensar de que genere cierta disautonomía. Porque yo le estoy inhibiendo el simpático, ¿qué pasa? Va a actuar con todo el parasimpático. Eso no ocurre porque la denervación la estás haciendo de alguna manera a nivel periférico. No estás haciendo una denervación simpática a nivel central. Estás actuando sobre vías eferentes y aferentes. No estás actuando sobre los centros de regulación. No ha habido nada que indique de que hay una sobreactivación parasimpática, que era uno de los temores iniciales. De que al liberar el parasimpático, eso sí pasaba con la esplenectomía. Todos los efectos adversos de la esplenectomía, ¿cuáles eran? Eran parasimpáticos todos. ¿Por qué? Porque le habían inhibido toda la acción simpática, toda la acción. De central a periférico. Entonces ahí sí prevalecía el parasimpático con todos los efectos adversos que correspondían, porque estaba un parasimpático que no tenía inhibición, no tenía contrarregulación. Pero no hay disautonomía asociada a la denervación renal. Y con respecto a la edad, ¿hay alguna limitación, por ejemplo, adultos mayores? Gente muy inteligente nos ha tocado acá, porque todas las preguntas son buenísimas. Esta es una pregunta clave. Dice que cuando mostré los resultados del Simplicity 3 había una población que iba mejor, y yo dije los menores de 65 años. ¿Por qué? Porque esta técnica es menos eficaz cuando más rígida es la arteria. Los pacientes con rigidez arterial aumentada les va mal, y los que tienen presión central aumentada les va mal. Por ende, no es una técnica que nosotros recomendamos en pacientes muy añosos, porque es menos eficaz.
embargo, se ha hecho. También con algunos resultados raros. Pero no está contraindicado, digo. No está contraindicado. Seguramente la estenosis de la arteria renal era una contraindicación para ingresar a un trial, me imagino. Sí, seguro. ¿Se puede hacer en pacientes manzaniosos? Sí, pero es menos eficaz. Los resultados son menos eficaces que en los pacientes más jóvenes. ¿Se puede hacer? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muchas. Muchas gracias.